Apocalipsis 3. Estamos viendo, la semana pasada nos quedamos viendo la iglesia de la Odisea. Hoy vamos a concluir. La iglesia de la Odisea. Vamos a darle lectura, voy a darle lectura los versículos 14 al 22. 14 al 22. Ok, si ya lo tenemos, hermanos, vamos a leerlo. Le animo ahí a leerlo en su casa cada uno. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo y fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, y lo que estábamos viendo la semana pasada, hermanos, era la cuestión con la tibieza. Cristo, aquí, para entender la tibieza, tenemos que entender que Cristo está hablando en un lenguaje metafórico, no literal. Y Cristo está usando una ilustración que los laodicenses conocían, ¿sí? El agua tibia. ¿Recuerdan? En la ciudad de la Odisea batallaban con el suministro de agua, de tal manera que tenían largas tuberías de terracota, de tal manera que cuando llegaba el agua a ellos, llegaba en calidad de tibia y llegaba en calidad de contaminada, es decir, era agua inútil. Y Cristo está usando esa ilustración que era muy común para ellos para hacerles ver que ellos eran semejante a esa agua tan desagradable a la cual ellos estaban acostumbrados. Ahora, estábamos hablando, Cristo usa algo que ellos están acostumbrados físicamente hablando para hablar de una verdad espiritual. Es decir, Cristo les está hablando no necesariamente de tibieza física, sino de tibieza espiritual. Y la semana pasada definíamos qué es tibieza espiritual, que tiene que ver más con falta de consagración que con falta de consagración que con falta de salvación. Dijimos que algunos creen que cuando Cristo le dice a la iglesia de la Odisea, tú eres tibio o tibia, parece como que le está diciendo, tú eres inconversa, necesitas ser salvo. Pero decíamos, hermanos, que un creyente puede caer en un estado de carnalidad, puede caer en carnalidad, no vivir permanentemente en él, pero puede caer en carnalidad y puede seguir siendo salvo. Y aquí nos está mostrando un estado en el que los laodicenses estaban viviendo, en el cual no estaban agradando al Señor. De tal manera, hermanos, que cuando Cristo le dice a la iglesia, tú eres tibio, no se está refiriendo a que eran inconversos. Está refiriendo a que estaban en un estado en el que no estaban agradando a Cristo, pero no necesariamente a falta de salvación. Falta de salvación. Y recordemos también, Cristo está usando también, hablando de la tibieza, está usando la ilustración del agua caliente y el agua tibia. El agua caliente y el agua fría. Está diciéndoles, ojalá tú fueras caliente o fueras fría. Y decíamos que esta no es una ilustración que se inclina hacia lo negativo. Tendemos a ver esta frase como, ojalá te metieras bien en la iglesia o te fueras al mundo. Como si fueran dos polos opuestos, uno positivo y uno negativo. Lo he escuchado muchas veces predicar de esa manera. Ojalá te fueras o te quedaras, pero bien. Pero no se está refiriendo a eso, hermanos. Agua caliente y agua fría, culturalmente hablando, en aquellos tiempos, eran estados del agua útiles y agradables. El agua caliente, recuerdan, se utilizaba para usos terapéuticos, para tratar enfermedades.
Era un estado del agua que era útil y agradable. Y el agua fría, obviamente, se utilizaba para ser tomada. De tal manera que Cristo no está hablando, ojalá fueras todo positivo o todo negativo. No, no está diciendo eso. Lo que Cristo está diciendo es, ojalá fueras útil y agradable como el agua caliente o útil y agradable como el agua fría. No está hablando de positivo y negativo, está hablando de todo positivo. Cristo está haciendo una exhortación positiva. Ahora, vamos a continuar. Nos quedamos en la exhortación. Pero antes, vamos al versículo 17. Y vamos a ver algunos detalles del versículo 17. ¿Qué? Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y decíamos que esa frase habla de autosuficiencia. ¿Qué? Autosuficiencia. Según esto, no tener necesidad de nada, lo dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y decíamos la semana pasada, solamente a manera de repaso, que la Reina Valera del 60, nuestra traducción, omite un artículo importante que conecta gramaticalmente los 5 calificativos, indicando que se aplican a una misma persona. El artículo, tú eres él, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, indicando que se les está atribuyendo estos 5 calificativos a la iglesia de la Odisea. Ahora, me gusta cómo lo divide un autor. Un autor dice, ellos eran desventurados y miserables. Esa era su condición. Pero ellos estaban en esa condición, desventurados y miserables, porque eran pobres. Esto en contraste a la manera en que ellos estaban viviendo, hermanos. La ciudad de la Odisea, ellos eran ricos y ellos estaban, recuerdan que les dije que en la ciudad de la Odisea tenían una famosa escuela de oftalmología. Así que ellos pensaban, si yo voy a tener una enfermedad, no va a ser de los ojos. ¿Sí? Porque en realidad esta escuela de la Odisea de oftalmología proveía un medicamento llamado el colirio, que Cristo hace referencia a él, y Cristo, en contraste a como ellos se consideraban ricos, se consideraban sanos, se consideraban que ellos tenían buenas vestimentas, porque recuerden, estábamos viendo la semana pasada que ellos tenían en su ciudad la mayor producción de lana negra. ¿Okay? Ahora, Cristo está atribuyendo a ellos la condición de desventurados y miserables porque, dice Cristo, ustedes son pobres. Ya haciendo la aplicación, ellos estaban espiritualmente en bancarrota, como un mendigo que no tiene nada. Ahora, Cristo también atribuye la calidad de ciegos, incapaces de ver su propia condición. Es decir, ellos estaban mal y no se daban cuenta que estaban mal. Ahora, y también le atribuye la calidad de desnudos, es decir, sin un mínimo de genuina vestidura espiritual, Ahora sí, vamos a la exhortación. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, Cristo dice en el versículo 18, hermanos, las primeras palabras, yo te aconsejo. Y decíamos la semana pasada que el verbo aconsejar no es un imperativo, es decir, no es un mandato. Más bien se presenta como una invitación de gracia, Ahora, el verbo aconsejar, en la manera en que está escrito en el idioma original, indica una acción constante y activa. Ahora, esto es importante. La forma en que Cristo anima a la congregación parece ser la más adecuada para esta iglesia, que vive en una ciudad tan sagaz, calculadora y mercantil. Y recuerden, esta era una ciudad rica, y Cristo va a tratar con ellos de una manera prudente, de una manera, vamos a decirlo así, exacta. Ahora, noten cómo hace esta invitación de gracia. Dice el versículo 18 igual, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres. El verbo comprar, hermanos,
viene de agorazo, el cual deriva de agora. ¿No se acuerdan? Con el hermano Josué vimos un lugar que se llamaba la agora, significa simple y sencillamente mercado. Cristo está usando aquí un lenguaje mercantil que ellos conocían. Ahora, compres, el verbo compres, está escrito de forma que indica una acción urgente. Está diciendo, urgentemente requieres comprar de mí esto. Ahora, vamos a ver la frase de mí, pues Cristo está diciendo, de mí compres. Ahora, la cuestión, hermanos, es que si Cristo les está diciendo que ellos eran pobres, es decir, ellos estaban en bancarrota espiritual, ¿cómo Cristo se atreve, podemos decir, bueno, a decirles, compra, pero eres pobre? Pues hermanos, es que aquí Cristo no está usando un lenguaje como para indicar que esto se trata de dinero, que ellos tenían que comprar lo que les estaba ofreciendo por dinero. En realidad, en el Antiguo Testamento hay un versículo que está utilizando un lenguaje muy similar, Recuerdan Isaías 55:1, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es decir, hay una invitación en el Antiguo Testamento muy parecida, indicando, esto no se trata de dinero, esto no se trata de dinero. Ahora, vean lo que dice un autor. Dice Carballosa, el pago que debían pagar era el abandono de su complacencia y egocentrismo. No se trataba de una cuestión de dinero. Ahora, enfáticamente Cristo está diciendo que compres de mí, lo cual indica que Cristo era la única esperanza para la iglesia, hermanos. Cuando Cristo está diciéndoles, tú dices, yo no tengo necesidad de nada, el pasaje parece indicar, hermanos, que los laodicenses estaban incluyendo ahí a Cristo, como diciendo, nosotros no tenemos necesidad de nada, ni siquiera de ti. Y Cristo, en consonancia a eso, está diciendo, no, tu única esperanza soy yo. Tu única esperanza soy yo. Ahora, vean lo que dice el versículo 18. Dice, bueno, de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, la iglesia de la Odisea debía conseguir, como dijimos, sin dinero, debía conseguir tres cosas del Señor. Ahora, se mencionan en el pasaje, ¿no? Oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio. Ahora, aquí hay que ser muy sinceros con el texto, hermanos, y hay que decir que no sabemos. ¿A qué se refiere con estas tres declaraciones? La verdad es que no sabemos. Tenemos que utilizar aquí un lenguaje de probabilidad, es decir, probablemente signifique esto, porque en realidad no sabemos. Cristo está usando una metáfora, pero no está diciendo a qué se refiere a veces con las imágenes que está utilizando. Muy probablemente, hermanos, oro refinado en fuego, es decir, el oro que pasa por el fuego y va directamente al crisol, es decir, no pasa por un proceso o no se contamina, esa es la idea. Oro refinado sin haber sido contaminado, de pasar del fuego a ser guardado sin contaminación. Ahora, la cuestión es esta, ¿a qué se refiere Cristo cuando dice, consigue de mí oro puro? Muy probablemente se esté refiriendo a la fe. Recuerda lo que dice Primera de Pedro, hermanos, que la fe es pasada por fuego. Muy probablemente Cristo esté haciendo referencia a la fe, que es pasada por fuego, y lo cual en verdad que los laodicenses necesitaban fe. ¿Por qué? Porque ellos tenían en realidad necesariamente mucha confianza en ellos mismos. Y ellos no necesitaban más confianza en ellos mismos, necesitaban confianza en el Señor. Muy probablemente, no estoy diciendo que eso se refiera, pero muy probablemente a eso signifique. Ahora, vestiduras blancas, ¿a qué se refiere? También, probablemente, y aunque no sabemos a qué se refiere, posiblemente se esté refiriendo a la justicia de Cristo, muy probablemente. El verbo que está utilizando para que
vistas, dice, para vestirte, y vestiduras blancas para vestirte, significa literalmente cubrirse alrededor. Y en la Biblia se utiliza mucho el lenguaje de cubrir para hablar de la justicia de Cristo, como que nosotros hemos sido cubiertos con la justicia de Cristo, cubiertos con la santidad de Cristo, la cual tiene una consecuencia práctica. Hermanos, la Biblia dice que nosotros hemos sido justificados, hemos sido revestidos con la justicia y la santidad de Cristo. Ahora la cuestión es esta, eso tiene una implicación práctica. ¿Cuál es la implicación práctica de haber sido justificados, de haber sido vestidos con la justicia de Cristo? Santidad práctica. Es decir, no por el hecho de yo ser justo en Cristo, quiere decir que me voy a comportar como sea. Entonces, muy probablemente se esté refiriendo a justicia práctica, a practicar, a enfatizar. Yo estoy vestido de justicia, por lo tanto yo soy justo. Yo soy justo. Muy probablemente se esté refiriendo a justicia. Y colirio, hermanos, probablemente pues tiene la ilustración que ver con los ojos. El colirio era aquello que se conseguía en la escuela de oftalmología. Ellos físicamente hablando a lo mejor no padecerían de enfermedades físicas de los ojos, pero Cristo está diciendo aquí, tú eres un ciego, ¿por qué? Porque no puedes ver tu condición. Por lo tanto, te pido que compres de mí colirio. Ahora, y dice, para que veas, muy probablemente para que pueda ver su condición. Y lo más posible es que esté hablando de la unción del Espíritu Santo. Por favor, note lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan. Dice el pasaje, unge tus ojos con colirio, pero en Primera de Juan habla también de unción. Ahora, no estoy diciendo que esta referencia sea la más precisa, pero muy probable se esté refiriendo a eso. Primera de Juan 2, versículo 20. Primera de Juan 2, 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, haciendo una referencia al Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. Y está hablando el pasaje de Primera de Juan de conocer la verdad, que el Espíritu Santo nos ha revelado la verdad. Muy probablemente entonces se esté refiriendo cuando dice en Apocalipsis, unge tus ojos con colirios para que veas en el sentido de, para que tú puedas ver como yo veo las cosas. O sea, tú en tu opinión piensas, estás bien, pero necesitas de la unción, necesitas colirio espiritual, necesitas la unción para que puedas ver tú tu propia condición, tal y cual yo la veo, tal y cual yo la veo. Entonces Cristo está diciendo, tienes que conseguir estas tres cosas. Probablemente, como le digo, ve, justicia, y justicia, se me olvidó este detalle, hermanos, justicia muy probablemente en el contexto de la segunda venida. ¿Por qué? Está diciendo, y que no se cubra la vergüenza de tu, dice, no se descubra la vergüenza de tu desnudez, como haciendo una referencia, estoy cerca, ¿cómo te voy a encontrar? ¿Cómo te voy a encontrar? Ahora, posiblemente justicia y unción o colirio para poder ver la propia condición en la que se encontraba. Ahora, vean lo que dice, ¿no? Pasa ahora a continuar con la reprensión. Versículo 19. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, y arrepiéntete. Ahora, literalmente, hermanos, se puede leer, yo a cuantos amo, reprendo y disciplino. Ahora, Cristo, hermanos, escoge una palabra muy curiosa para referirse a su amor en este pasaje. Escoge la palabra fileo. Ahora, si usted conoce un poquito y ha escuchado a lo mejor en predicaciones, regularmente los autores del Nuevo Testamento escogen mucho una palabra diferente para referirse al amor de Dios. Regularmente los autores del Nuevo Testamento utilizan la palabra agape. ¿Alguna vez has escuchado la palabra agape? Los autores del Nuevo Testamento regularmente cuando se refieren al amor de Dios o al amor de Cristo utilizan la palabra agape. Y esta palabra agape habla de un amor sacrificial.
Un amor que lo da todo sin esperar nada. Ahora, lo curioso es que Cristo, para hablar del amor que tiene hacia la iglesia de la Odisea, no utiliza la palabra agape. Y Cristo mismo está utilizando una palabra, la palabra fileo. La palabra fileo, hermanos, era una palabra más humana. La palabra fileo es la palabra donde tenemos como es el tipo de amor fraternal, es un tipo de amor fraternal. Ahora la cuestión es esta palabra tenía tenía matices más humanos, más sentimentales. Es cuando pensamos en el amor de Dios, no pensamos necesariamente en sentimientos, ¿no? No pensamos necesariamente en sentimientos, pero Cristo está utilizando aquí una palabra muy sentimental, como de yo siento algo por ustedes. Yo siento algo, dice, yo por quienes siento algo, yo reprendo y disciplino. Ahora, ¿por qué Cristo utiliza esta palabra, hermanos, en lugar de utilizar la palabra que la mayoría de los autores del Nuevo Testamento utilizan? Aquí un comentarista, aquí hay una cita larga, un comentarista del Nuevo Testamento trata de explicar por qué Cristo posiblemente utilizó o escogió esta palabra. Vea lo que dice este comentarista. Un comentarista explica el porqué del uso de esta palabra, ¿no? Fileo es un amor de afecto personal, que es enteramente consonante con la severidad de la disciplina asociada con el amor de Dios. Es más humano y más emocional que agapao o agape y tiene menos profundidad. Dicho vocablo probablemente es seleccionado aquí para mostrar que a pesar de la pobre actitud de la iglesia hacia él, el Señor tiene un sentimiento de afecto hacia ella. La sorprendente selección de este término emocional viene como una tierna e inesperada manifestación de amor hacia quienes lo merecen menos entre las 7 iglesias. O sea, este es un término muy tierno, hermanos. Y Cristo, aunque está hablando aquí de reprensión, Cristo está diciendo, yo te reprendo, yo estoy diciéndote tus verdades porque te amo, porque siento todavía algo por ti. Ahora, hablando del concepto, hermanos, hablando del concepto de amor, el pasaje, el versículo 18, está conectando el amor con el castigo, ¿sí o no? Está conectando el amor con el castigo. Yo a cuantos amo, reprendo y castigo. Idea que en nuestra mente a lo mejor podría ser chocante, porque cómo el amor puede estar relacionado con el castigo, y más el amor que está usando Cristo aquí, o sea, que lo que estaba indicando Cristo, el amor de sentimiento. La palabra castigo habla más como de disciplina, hermanos. Estas palabras hablan más como de disciplina que necesariamente con castigo. Ahora, pero la cuestión es esta. ¿Cómo es que el amor involucra el castigo? O sea, hablando ya conceptualmente, no hablando ya de palabras originales, hablando conceptualmente, ¿cómo es que podemos aclarar en nuestra mente esta cuestión de que como Dios ama, reprende? O porque Dios ama, reprende y castiga. Regularmente, pues piénselo, ¿no? Nuestra sociedad del día de hoy piensa, si alguien me ama, no me va a decir nada. Si alguien me ama, no me va a castigar. Por eso la gente no soporta la idea de un Dios que castiga, porque han escuchado muchísimo que Dios es un Dios de ¿qué? De amor. Y si Dios es un Dios de amor, Dios no me va a castigar. Ahora la cuestión es esta, hermanos, que yo creo que el amor sí involucra castigo. Lógicamente, hermanos, el amor involucra castigo. El amor, es más, involucra odio y de ahí se deriva el castigo. ¿Cómo es que el amor involucra odio? Claro, hermanos, si yo amo algo, yo voy a odiar inmediatamente otra cosa. El amor involucra castigo. Por ejemplo, déjenme ponerles un ejemplo. Si yo amo a los niños, por ende, yo paso a odiar algo. ¿Qué odio si yo amo a los niños? Odio el aborto. Pasaría a odiar el aborto. Si yo amo a las mujeres, yo inmediatamente paso a ¿qué? Paso a odiar el maltrato en contra de las mujeres. En realidad, hermanos, no hay amor sin odio. El odio está ligado al amor. Ahora, la cuestión es esta. Dios, en este caso aplicándola a Dios, Dios odia Dios ama la santidad, Dios ama la justicia, por ende, ¿qué odia? Odia el pecado, odia lo perverso. Ahora la cuestión es esta.
que el amor involucra el odio de dos maneras. Primero, de una manera negativa. Es decir, para los inconversos. Hermanos, ¿cuál es la consecuencia del odio que Dios siente el odio que Dios siente porque ama? Dios ama la justicia, por lo tanto, odia el pecado. Ahora, ¿qué involucra o qué consecuencias tiene el hecho de que Dios odie el pecado hacia los inconversos? El infierno. Dios va a castigar en el infierno a todos aquellos que son pecadores porque Dios odia ¿qué? Dios odia el pecado de una manera negativa. Ahora, pero de una manera positiva hacia los creyentes, hermanos, Dios odia el pecado. ¿Qué consecuencia tiene eso en los creyentes? Que Dios no necesariamente nos va a mandar al infierno, hermanos, pero en consonancia a lo que dice Hebreos 13, ¿qué Dios iba a hacer? Así como los padres nos disciplinaban a nosotros cuando éramos pequeños, ¿qué Dios va a hacer? Nos va a disciplinar. ¿Para qué? Para corrección. No necesariamente para condenación, pero sí para corrección. Y es lo que Cristo está diciendo en este pasaje. Yo porque te amo de manera positiva, no necesariamente negativa, yo porque te amo, yo te reprendo, yo te castigo, De tal manera, hermanos, que el amor ¿el amor está en consonancia con el castigo? Sí, aún lógicamente hablando. Para ser cristianos no hay que ir en contra de la lógica, hermanos. En realidad, el cristianismo es lógico, solamente hay que pensar bien. Ahora, el resultado más bien que Dios espera de la iglesia ante la reprensión y el castigo. ¿Qué Dios espera? Y hablando ya aquí de manera positiva, ¿no? No estamos hablando de la condenación, castigo, reprensión para condenación. Estamos hablando de que Dios reprende y castiga a todos conforme a su amor, conforme al amor que Él siente hacia la iglesia. Ahora, ¿qué esperaba Dios ante la reprensión y el castigo? A sus hijos. Número 1, dice el versículo, ¿no? Permítame volver. Apocalipsis 3. Dice versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Lo que espera Dios ante su castigo y reprensión. Primeramente, hermanos, ser celoso. Esta palabra, hermanos, muy probablemente podríamos discutirla en las aplicaciones. De hecho, ¿cómo se ve la tibieza espiritual, hermanos? ¿Cómo se ve la tibieza espiritual en un creyente? ¿Cómo ser celoso? ¿Cómo arrepentirnos ante la tibieza? Son cuestiones que se podrían tratar en las aplicaciones a nosotros. Ahora, lo que nos repercute aquí, hermanos, es que esta palabra, y aquí a lo mejor déjenme explicarles poquito, esta palabra en el idioma original está en un imperativo presente en voz activa. Ahora, ¿qué significa eso? Parece que está en chino eso, hermanos. Simple y sencillamente indica una acción que es un mandato, hermanos. Este es el primer mandato que Cristo da hacia la iglesia. Acuérdese, yo te aconsejo, no es un mandato, es una invitación de gracia. Este es el primer mandato que Cristo está haciendo a la iglesia. Es un mandato y está en presente. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos? Que es una acción continua. Regularmente el presente en español es yo hago esto ahora. El presente en el idioma original de la Biblia, hermanos, es una acción continua. Algo que no se hace solamente en el presente, algo que se hace continuamente. Ahora, eso en la cuestión de ser celoso. Cristo también está demandando de la iglesia arrepentimiento. Y este es un imperativo, también es un mandato, y no voy a explicar lo siguiente, de aoristo ingresivo en voz activa, lo cual indica, hermanos, el comienzo de la acción, de tal manera que lo que se puede leer de la siguiente manera: comienza a arrepentirte de inmediato y de ahí en adelante sé constantemente celoso. Lo que Dios está demandando de la iglesia es: comienza a arrepentirte. O sea, no esperes a estar en un estado de arrepentimiento. Comienza desde el principio a arrepentirte y de ahí en adelante
sé constantemente celoso. Ahora, esa es la exhortación y concluye, hermanos, concluye con una ilustración que Cristo está poniendo a la iglesia acerca de sí mismo y de él, básicamente de la relación que Cristo tenía con la iglesia. Dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, y esta es una ilustración que Cristo está poniendo a la iglesia. Ahora, este versículo posiblemente es uno de los más malinterpretados, hermanos, de todo el Nuevo Testamento, porque regularmente se utiliza, los evangelistas, ¿no? Utilizan este pasaje para decir que Cristo está tocando la puerta del corazón, ¿no? Decimos, abre la puerta de tu corazón a Cristo porque Cristo quiere entrar en tu corazón. Pero hermanos, ¿qué venimos tratando? ¿Con quién está tratando Cristo? Con una iglesia que era tibia, pero dijimos que tibieza no tiene que ver en este pasaje necesariamente con falta de salvación, sino con falta de ¿qué? De consagración. Esta iglesia había perdido su relación con Cristo. De tal manera que Cristo está indicando, yo estoy afuera de la iglesia y estoy tocando. Básicamente, esto es en consonancia con vamos a decir, con la exhortación. Yo te aconsejo. Y la idea, hermanos, es que la idea de, he aquí yo estoy a la puerta, da la idea en el idioma original que Cristo está parado fuera de la iglesia. Y tiene la idea de constancia. Yo estoy constantemente parado afuera de la iglesia tocando. Ahora, una invitación que Cristo está haciendo a cualquiera de los miembros de la iglesia. Cualquiera de los miembros de la iglesia. Dice, si alguno oye mi voz, como hablando de manera individual, y utilizando una imagen que hablaba de comunión, hermanos. Cuando un viajero llegaba y se le invitaba a comer, dos personas comiendo, era una imagen de comunión íntima. Era una imagen de comunión íntima, de tal manera que lo que Cristo está diciendo es, yo te animo a tener comunión íntima conmigo. Y ese es el punto. Ellos habían llegado, y podríamos decir esto, hermanos, ¿cómo ellos llegaron al punto de tibieza espiritual? ¿Cuáles son las características de la tibieza espiritual? No se dan cuenta de la condición en la que se encuentran, son pobres en el sentido de que están en bancarrota espiritual, son desnudos, no están vestidos de santidad. ¿Cuál es el punto que Cristo está enfatizando en este pasaje? Ellos perdieron su comunión conmigo. Ustedes llegaron a ese punto porque yo estoy afuera de la iglesia. Tal vez son salvos, pero pueden perder comunión. Ahora, esa es la idea de, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y la abre, entraré a él y cenaré con él. Ahora, pero la última frase tiene que ver no tanto con la acción que hace Cristo. Vea la última frase, y él conmigo. Y esta última frase, hermanos, no tiene tanto la idea de comunión. El resto del texto tiene la idea de que Cristo quiere tener comunión con él, con la iglesia. La última frase tiene que ver con el reino de Cristo, hermanos. Porque sentarse a la mesa con él, indica que ellos iban a ser parte de su reino. Pregunta, ¿y cómo sabe eso, hermano? ¿Por qué no está diciendo eso? ¿De dónde se lo inventó? Bueno, vea lo que dice en la conclusión del pasaje, ¿no? La conclusión del pasaje. Dice el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y hace una conexión con lo último que dijo en el versículo anterior. Cristo está haciendo aquí una promesa. A los que vencieren de esta iglesia, Él les dará que se sienten con Él. ¿Pero dónde? En su trono.
Y hermanos, el libro de Apocalipsis como que está enfatizando mucho la llegada del clímax, ¿no? Vimos con el hermano Josué un panorama de cómo se ve todo Apocalipsis y llega un punto en el que hay un reino literal de Cristo sobre la tierra, donde Él se sienta sobre el trono de David. Y aquí Cristo está haciendo una promesa. Él está diciendo, yo voy a tener comunión contigo, pero parte de la promesa, si yo entro y ceno contigo, es, tú estarás conmigo en mi trono físico, en mi trono físico, sobre el trono de David, reinando. Y es la promesa que tenemos, hermanos, nosotros como creyentes, reinar con Cristo un día sobre la tierra, sobre la tierra. El pastor ya escogió su lugar de terreno donde va a gobernar, ¿no? Cananea, dice el pastor, pero ahora, versículo 22, y con esto vamos a concluir, hermano. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y con esto concluye, hermanos, vamos a decir, las secciones o las diferentes cartas de la iglesia. Me gusta lo que un comentarista dice, hermanos. No sé qué tan acertado, qué tan atinado sea. Es un buen comentarista, pero él dice lo siguiente, hermanos. El mensaje a las iglesias es aplicable mientras haya oídos para oír. Mientras haya oídos para oír. Si hay oídos para oír, hermanos, este mensaje no nada más es para la iglesia de la Odisea, hermanos. Este mensaje es para todos nosotros, como iglesia. Tener ese reto. Cristo está enfatizando una iglesia tibia, no porque no sea salva, una iglesia tibia porque están en un estado en que no agrada al Señor, un estado en el que no están agradando al Señor, un estado de inutilidad, un estado de desagradeza al Señor. Cristo está haciendo un reto. Sé celoso y arrepiéntete. Bien, hermanos, vamos a concluir aquí con una oración y terminamos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Ruego, Padre, que usted obre en nuestros corazones. Padre, gracias por el mensaje a la iglesia de la Odisea. Señor, gracias porque tenemos información para entender lo que tú querías decirles a ellos, Señor, pero Padre, ayúdanos a ser retados, Padre, en poder nosotros analizar nuestra propia vida y ver si en realidad no estamos cayendo en estas características que la iglesia tenía, Señor, y a tomar acción, Señor, a arrepentirnos, Padre, y ser constantemente celosos, Padre, a partir de ahí. Ayúdanos con ellos, Señor. Gracias por el estudio de las iglesias, Padre, y con este terminamos, Señor. Ayúdanos, Señor, y gracias. Pedimos por el siguiente tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.